Le voy a hablar sobre mi objetivo. El objetivo es poder comprender más de nuestro país y conocer más de nuestras raíces para poder experimentar y aprender qué es el folclore, qué es la vestimenta, qué es lo que teníamos antiguamente, cuáles son las artesanías que teníamos antes, cuáles son los lugares que podemos ir y visitar esos conocimientos que tenemos, para que no digamos que no conocemos y saber en dónde podríamos ir y saber las cosas, porque así sabremos sobre nuestros pasados, sobre nuestros conocimientos de cada uno. Y este proyecto nos ha ayudado demasiado para comprender sobre el tema y no se dificulte el tema en bloques pasados o en proyectos anteriores, y para comprender más que lo que vamos a hacer y pues para poder trabajar en equipo y saber organización, para poder decir que pues no trabajamos solas o trabajamos solos, y en este momento es como para trabajar juntas y Reflexión. En la época colonial, particularmente a fines del siglo XVIII y hasta antes de alcanzar la independencia, eran quienes las instancias que ejercían justicia localmente. En primer lugar, se encontraba el gobernador y capitán general, quien no tenía la última palabra, pues los casos se podían apelar a la audiencia de México e incluso en España. El capitán estaba auxiliado por un teniente asesor quien lo asistía en los casos, aunque él mismo podía llevar los suyos propios. Debajo de ellos estaban los alcaldes ordinarios de los tres ayuntamientos, Mérida, Campeche y Valladolid, que también ejercían justicia, y como para complicar las cosas, estaban los subdelegados en los partidos o jurisdicciones amplias hasta abajo de los pueblos, los jueces españoles que también resolvían problemas locales en Yucatán. Este esquema rigió de 1812 a 1814, cuando se instalaron ayuntamientos constitucionales, y después de 1820, año en que se volvió al sistema constitucional, fue una figura importante en la resolución de conflictos locales, ya que tanto los costos de la justicia como los trámites disminuían considerablemente. Los monumentos creados durante la época colonial del Estado fueron: la iglesia de San Juan de Dios, 1726. Se distingue de los edificios aledaños, incluso de los anexos de la catedral. El imponente inmueble lleva varios años cerrado sin acceso al público. En su momento fue el Museo Arqueológico de Yucatán, también el Museo de la Ciudad de Mérida, pero desde años está cerrado e incluso sus jardines perecieron bajo el asfalto de los espacios que hoy son ocupados por el estacionamiento privado que los rodea. La iglesia de Santa Lucía, 1575. Comenzó como una ermita, incluso su atrio era un cementerio de la ciudad y funcionó como tal hasta 1821. La iglesia hoy es rectoría de la Arquidiócesis de Yucatán. Comenzó a construirse a finales del siglo XVI. Destaca de su puerta, tiene un rectángulo enmarcado en cantera vitral y empañada. La iglesia de Montejo, 1542-1549. Fue construida entre los años 1543 y 1549 por Francisco de Montejo y León el Mozo, por orden de su padre, con la finalidad de ser la morada de los conquistadores. La catedral, 1599. Edificada a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, destaca por la monumentalidad de su estilo arquitectónico de carácter austero, así como la gracia de sus torres gemelas. Su construcción tardó más de 40 años y se utilizó, además de cantera, piedras procedentes de los templos mayas destruidos. Hola, buenos días. Mi nombre es Marisol y hoy te les voy a comentar la vestimenta en la época colonial en Yucatán. Por costumbre, las mujeres usaban sencillos huipil con bordados que resaltaban el corte cuadrado del cuello, y en el borde del vestido se colocaban sobre un fustán, que es un medio fondo rizado, sujeto a la cintura con pretina de la misma tela. Calzaban sandalias
y para protegerse del sol cubría con un rebozo. Los campesinos, sobre todo los ancianos, visten pantalones holgados de manta cruda, camisetas abotonadas al frente, mandil de coti y sombrero de paja. Para las vaquerías y fiestas principales, las mujeres se vestían con el termo, confeccionada con finas telas, encajes y bordados hechos generalmente a mano en punto de cruz. Esta completaba las largas cadenas de oro y arete de rosario de coral, filigrana y rebozo de Santa María. Los hombres vestían de pantalón blanco, de corte recto filipina, de finas telas. Los ricos llevaban esta prenda botonadura de oro, alpargatas y sombrero de fijapa. Sin falta el tradicional pañuelo rojo, popularmente paliacate. Buenos días compañeros y maestros, mi nombre es Rosario y yo les hablaré sobre la gastronomía. Los mayas no conocían el trigo, la base de su alimentación era el maíz. El trigo fue traído por los exploradores y conquistadores españoles e intentaron aclimarlo a la península, mas no lo consiguieron a pesar de que sus ensayos y experiencias a causa del excesivo calor. Por ese motivo, los españoles se aficionaron al pan de maíz y en general a los alimentos de los indios, como estos comieron con gusto el frijol, con el que elaboraron un potaje con carne de cerdo al que le llamaron frijol con puerco, así como variados platillos, y aprendieron a comer el chile con la chaya, hacía una especie de tamal en los que les añadían pepita de calabaza molida y salsa de tomates. Algunos platillos de Yucatán son el puchero relleno blanco, escabeche negro de Valladolid, salpimentado, cochinita pibil, tamales de pollo de gallina, relleno negro, sopa de lima, panuchos, frijol con puerco, queso relleno, longaniza de Valladolid. Siendo tan escaso el trigo, el pan solo se elaboraba con los conventos entre los frailes. Nunca faltaron expertos cocineros y reposteros que solo confeccionaban las comidas cotidianas, sino también panes, tortas, pasteles y dulces que servían de postre a sus comidas. Entre los frailes se generalizó también el uso del cacao molido, con el que confeccionaban el chocolate, una bebida espumosa y aromática. Folclor. La vaquería. La vaquería es una de las fiestas tradicionales más difundidas en Yucatán. Tiene su origen en la época colonial y se celebran anualmente en honor al patrón o patrona de la hacienda o pueblo, fiesta que tardaba 3 días y 4 noches o toda la semana. La jarana. La jarana es el baile típico de la península de Yucatán. 2 golpes de timba marcan el inicio del baile. Inmediatamente el bastoneo concerta a las parejas a su arbitrio, procurando que ninguna se quede sin participar. Las forma en 2 largas filas frente a frente, una de hombres y otra de mujeres. Cada pareja conserva su autonomía en el baile y su propio ámbito de 2 metros aproximadamente, en el cual se entrecruzan y realizan todas las figuras que su habilidad les permita. Los sones de jaleo. El toro grande es una de las formas de mayor belleza entre nuestros bailarines, juzgando desde el punto de vista rítmico. Inigualables como remate en los bailes de vaquería son los sones de jaleo llenos de colorido, que remendan el enfrentamiento del toreo, el hombre con el toro, la mujer. Valiéndose del paliacate rojo que porta colgado por una de sus 2 puntas de la bolsa derecha del pantalón, el hombre lo toma como capoteo en el momento que suena la fanfarria y conservando el ritmo de su zapateado, ejecuta la cinta del toro. La mujer, quien embiste con gracia y elegancia, tratando de derribar a su contrincante, ya sea un golpe de hombre o cadera, ya echándole una sacadilla. Música. La música tradicional del municipio de La Jarana es un baile y una forma musical originaria de la península de Yucatán en la época de la colonia durante los siglos XVII y XVIII. En la península de Yucatán, los españoles y criollos solían decidir respectivamente cuándo empezaban las fiestas populares. El pueblo indígena entendió esto como si se refiriera a la música que se tocaba durante las festividades
y atribuyó el nombre como genérico a los sones que interpretaban. Fue el baile regional de Yucatán, adoptó el nombre de jarana, así como la trova se inicia en el siglo III del siglo XIX con Sirio Vaqueiro Preve, Chancil, 1848-1910, violinista e inesperado trovador y compositor de varios temas románticos y festivos, a quien se reconoce como el padre de la canción yucateca por su fecunda producción musical que abarca romanzas, valses, habaneras, mazurcas y festivas guarachas. Después, la canción vernácula yucateca alcanza plena identidad y desde luego reconocimiento nacional e internacional en los años 20 del siglo pasado. Una de las tradiciones que tenemos es el Ganapicha, la comida de las ánimas. Es un acontecimiento especial que se celebra del 31 de octubre y el 12 de noviembre, que se vive desde la época de los mayas. Son altares que se le celebran a los difuntos, que se le ponen objetos